El micro, profe. Bueno, dejen constancia de su asistencia en el chat, comencemos la sesión, pues como para no perder más tiempo y arrancamos. ¿Listo? Entonces sí les voy a pedir un favor, como arrancamos un poquito tarde, si no tienen clase nos podamos extender otro poquito para cumplir con el objetivo, ¿vale? Bueno. Entonces, nosotros terminamos de ver toda una situación de lo que se denomina el derecho laboral. Lógicamente nos queda faltando un espacio grande, que es el tema de la seguridad social. Sin embargo, es un tema complejo, pues que no lo alcanzaríamos a ver en una sola sesión. Lastimosamente se nos agota el tiempo, porque son 3 sistemas, digamos, y bastante amplios. Hemos hecho algunas apreciaciones dentro de los temas, como fue el tema de las incapacidades, como el tema de los accidentes laborales, la legislación que tiene que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y hemos tocado algunos ejemplos sobre el tema de pensión. Más sin embargo, dentro de este tema me parece importante que abordemos un punto que es el tema del derecho comercial relacionado concretamente con el escenario de lo que son las actividades comerciales, cómo se llega a la empresa y lo más representativo que tiene la empresa, que son los bienes. ¿Listo? Los bienes comerciales. Esto lo vamos a ver desde un punto de vista más práctico que teórico, más sin embargo vamos a ver qué actividades se entienden como comerciales, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar primero unos conceptos básicos. ¿Me confirman si miran la presentación? ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, nosotros hemos venido hablando de lo que era el empleador, ¿ya? Y en ese empleador, en el derecho laboral, hicimos alusión de que habían empleadores, personas naturales y personas jurídicas. Cuando entramos nosotros a analizar el punto sobre lo que es la empresa desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Encontramos 2 definiciones, la que tiene, ¿ya?, el Código Sustantivo del Trabajo y la que tiene el Código de Comercio. El Código de Comercio nos define la empresa como una actividad económica organizada, así lo define, ¿no?, que se desarrolla a través de uno o más establecimientos de comercio. Así nos lo define el Código de Comercio. Eso nos pone de presente entonces a analizar varias situaciones, ¿ya? Lo que tiene que ver con la relación que existe entre empresario y empresa, ¿ya?, porque son conceptos diferentes. Y el tema del establecimiento de comercio. Desde el punto de vista laboral, pues la legislación nos habla directamente de que podrán ser empleadores o se constituye empresa, ya cualquier persona natural o jurídica, digamos, que se encuentre en el marco de una relación subordinada, digamos, en posición de empleador. No nos hace una gran diferencia. Sin embargo, nosotros aquí encontramos algunos conceptos, ¿ya?, de lo que es un empresario o una persona que ejerce el comercio. ¿Listo? Inicialmente empezaré a identificar que bajo ese postulado, empresa no es lo mismo que persona jurídica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lo que es la naturaleza de la empresa, desde el punto de vista del derecho comercial, pues nos vamos a hablar de lo que son las actividades económicas, ¿vale? Esas actividades económicas, ahorita me devuelvo a esa presentación para que expliquemos los conceptos que están ahí. Esas actividades económicas las encontramos nosotros en el artículo 20 del Código de Comercio y las vamos a leer así muy rápidamente porque no son
no son del modo complejas, ya ni tampoco difíciles de entender, pero es para que nosotros hagamos una recapitulación por las actividades que el derecho o el comercial entiende como netamente empresariales, comerciales. Entonces nos dice que toda adquisición, la primera actividad de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos, palabras normales, toda la compra de bienes para venderlos, ¿ya? Y la venta de los mismos es una actividad comercial. Entonces, no tendríamos que leer el código para saberlo. El comercio justamente se basa en ese tráfico de bienes. Entonces, esa primera actividad, pues es muy sencilla. Yo compro bienes para venderlo. Realizar eso me confirma o me considera que estoy realizando una actividad comercial. También nos dice que adquirir bienes para arrendarlos, ¿ya? O el arrendamiento de bienes para subarrendarlos. Esas actividades se consideran comerciales. Entonces, cuando yo adquiero carros para alquilarlos, la norma nos dice arrendarlos, pero aquí la claridad es que son bienes muebles, ¿ya? Saber identificar allí bienes muebles, cualquier bien que pueda moverse del lugar en el que está, y bienes inmuebles, pues las bienes raíces, las casas, apartamentos, edificios, lotes, etc. Entonces nos dice adquisición de bienes para arrendarlos o arrendamiento de bienes para subarrendarlos. También se considera una actividad mercantil. El préstamo, ¿ya? Pedir dinero para darlo en préstamo. ¿Listo? O dar habitualmente dinero a mutuo a interés. Mutuo es el contacto de préstamo. ¿Listo? Pero desde el punto de vista civil, mutuo con interés, ya se le denomina el contrato de préstamo, cuando uno va al banco y saca una plata prestada. Pero hay gente que se endeuda para prestar la plata. ¿Listo? Esa se entiende que es una actividad comercial. Esa persona que presta plata, digamos, sea legal o ilegal desde el punto de vista del interés que cobran, como el usurero, ¿ya? En ese caso se entiende que es una actividad netamente comercial. Otra actividad comercial, nos dice el código, es todo lo que tiene que ver con establecimientos de comercio. Lógicamente, ya vamos a ver qué es un establecimiento de comercio, pero en síntesis es un conjunto de bienes que sirven al empresario para desarrollar su empresa. Ya vamos a ver qué lo contiene. Entonces, la adquisición, la donación, el arrendamiento, el usufructo, bueno, cualquier figura que usted pueda realizar a través de un establecimiento de comercio. Es una actividad comercial. La constitución de sociedades comerciales, lógicamente, ya es un tema que es bastante amplio, digamos, no se hubiera pretendido analizarlo aquí, vamos a verlo brevemente ahora en que nos devolvamos a la primera presentación. El hecho de crear personas jurídicas dedicadas al comercio, que es lo que se denomina sociedades comerciales, es una actividad comercial, lógicamente. Nos dice el giro, otorgamiento, aceptación, garantía y negociación de títulos valores. ¿Qué es un título valor? Título valor, ya, es un documento representativo de dinero, de mercancías, ya, o de acciones que se utiliza, inicialmente nacieron para trasladar grandes cantidades de dinero en la época antigua, ¿listo? Y hoy se utilizan como garantías ya de distintos créditos. Entonces ahí encontramos varios títulos valores. O como forma de pago o como representación de una mercancía que está en camino. Entonces, como títulos valores encontramos el principal, el que más conocemos, la letra de cambio, pero también está el pagaré, está el cheque, ya, el certificado de depósito, las acciones,
¿ya? Son títulos que representan algo. Entonces, la letra de cambio representa un crédito. El pagaré representa un crédito. El cheque representa dinero, ¿ya? Representa dinero, es una forma de pago. Y el certificado de depósito o la carta de porte y el conocimiento de embarque representan ya lo que es mercancías. Entonces, un comerciante, brevemente para decirlo, no tiene que estar con las tractomulas detrás de él cargando los containers de la mercancía que va a vender. Sencillamente sabe que tiene unos containers depositados en una bodega con cierto número de mercancía y que están representados en un título valor, un documento. Ese se llama una carta de porte, ¿ya? O cuando la mercancía está en tránsito, es decir, viene de otro país, todavía no ha llegado el conocimiento de embarque. Y entonces él negocia la mercancía con esos títulos. Esos documentos representan la mercancía, ¿ya? Así como, por ejemplo, y las acciones que representan títulos de propiedad de un capital en una sociedad comercial. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con títulos valores es, ¿ya?, una actividad comercial. Las operaciones bancarias de bolsa y martillo, todo el sector financiero hace parte del sector empresarial, comercial. El corretaje, agencias de negocios y representación de firmas nacionales y extranjeras, ¿ya? Todo el tema de los seguros o del corretaje en cualquier punto, ¿ya? O agencias de negocios es una actividad comercial. Todo lo que tiene que ver con puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje, todo lo que tiene que ver con el sector transporte se considera desde el punto de vista comercial, ¿ya? De ahí que cuando el Estado quiere entrar a una actividad de transporte, debe crear una empresa industrial o comercial del Estado para participar. ¿Por qué? Porque se entiende que es una actividad que ha sido tradicionalmente explotada por los particulares, por los comerciantes. Todo el tema de seguros, la actividad aseguradora. Ya lo habíamos dicho, el transporte de personas o de cosas, ¿ya? A título oneroso. ¿Qué significa esto? Que se cobre por el servicio. Es comercial. Fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. La mayoría de empresas, ¿ya? Las empresas de depósito, ya lo habíamos dicho, tiene que ver con títulos valores también. Depósitos de mercaderías, provisiones, suministros, los espectáculos públicos y el expendio de toda clase de bienes. Es una actividad que se entiende comercial. Miren esta, todo el tema de las empresas editoriales, litográficas, fotográficas o informativas o de propaganda, ¿ya? Destinadas a la prestación de servicios, también es una actividad comercial, ¿ya? Netamente empresarial. Las obras civiles, ¿ya? Obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones, nos dice la norma. Todo lo que tiene que ver con los servicios públicos que dependan de las fuerzas de la naturaleza, toda la explotación de las fuerzas o recursos de la naturaleza se considera que es de naturaleza comercial. ¿Cómo así? Entonces, si yo voy a montar una hidroeléctrica donde voy a mover ya unas turbinas que generen energía con el agua de un río, es una actividad comercial. Si lo que voy a colocar son turbinas eólicas o paneles solares para producir energía y venderla, es ya una actividad comercial. Todo el tema de las empresas promotores de negocios, ¿ya? Empresas que se encargan de montar negocios a otra persona y luego vendérselo, entregárselo. Todo lo que tiene que ver con vehículos para el transporte por tierra, agua y aire. Entonces, construcción, reparación y compraventa de vehículos es una actividad comercial. Y nos dice los demás actos y contratos regulados por la actividad mercantil. Entonces, aquí hay muchos más que han surgido de la práctica del comercio, de la práctica y el desarrollo del comercio a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿ya? Las telecomunicaciones, si bien en un inicio fueron
concentradas por los estados, se entendía que era una actividad de prestación de servicios públicos. Hoy por hoy entendemos que el escenario de las telecomunicaciones es una actividad netamente comercial. ¿Por qué? Porque es el aprovechamiento de un recurso de la naturaleza, que se llama ¿qué? Espectro electromagnético. Entonces, el Estado es dueño del espectro electromagnético por donde bajan o andan las ondas que nos comunican a través de esta comunicación de Internet, por llamada celular, lo que sea. ¿Ya? El Estado concesiona eso a los particulares, eso se convierte en un negocio explotado por los particulares, donde ellos compiten ya en el mercado y en consecuencia se considera que es una actividad mercantil. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿yo necesito estar formalizado o constituido formalmente como empresa para ejercer alguna de estas actividades? Profe, pues yo diría que no. Necesariamente para crear una empresa se necesitan, digamos que varios requerimientos. En cambio, cuando uno va a formar como parte de una representación mercantil, pues uno mismo es su empresa. Entonces, de este modo, pues no es necesariamente que uno cree la empresa para poder hacer cualquiera de estas actividades. Eso. Perfecto. Entonces, hay dos corrientes de la concepción del mercantilismo, de cuando uno es comerciante. Una que trata formalmente y otra que trata desde el punto de vista material. En Colombia tenemos una posición mixta. ¿Por qué? Porque nos dice ya que el comerciante es quien ejerce actividades de comercio. Alguna de esas actividades que nosotros estamos viendo aquí. No significa necesariamente que yo tenga que estar inscrito en el registro mercantil para poder ejercer el comercio. ¿Listo? Como comerciante tengo unos deberes de información, y así se creó el registro mercantil, bueno, y un poco de situaciones que vamos a ver ahorita en unos minutos. Pero es importante que ustedes sepan que en Colombia, digamos, no se requiere estar inscrito en Cámara de Comercio o constituirse como empresa para decir que uno está desarrollando o ejerciendo actividades mercantiles. ¿Ya? Entonces, eso es importante saberlo porque no quiere decir que porque yo no esté inscrito en Cámara de Comercio, no quedo obligado a ciertas situaciones que están consagradas acá. ¿Vale? Entonces, el primer criterio es que esas actividades mercantiles no requieren que uno esté constituido como empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas comerciantes, encontramos dos tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. En ese camino encontramos a la persona natural no comerciante. ¿Listo? Que, digamos, ejerce espontáneamente actos de comercio, ¿ya? Pero no se encuentra inscrita en el registro mercantil. Aquí, adicionalmente, tenemos a la persona natural comerciante, que es la persona que, en efecto, ¿ya? Realiza actos de comercio, pero no se encuentra inscrita. ¿Ya? Esta persona de acá puede realizar eventualmente actos de comercio, eventualmente. ¿Listo? La de aquí es una persona que siempre realiza actos de comercio, vive de eso, la realiza, pero es una persona natural. Y tenemos una persona natural que esta persona sí se encuentra registrada. ¿Listo? Se encuentra registrada, inscrita, matriculada en el registro mercantil y tiene un establecimiento de comercio. El Código de Comercio nos dice ya
que una persona se entiende que ejerce el comercio cuando, digamos, esté realizando varias, o sea, mejor dicho, tenga tres consideraciones. Cuando yo sé que una persona es comerciante, mejor dicho, cuando esté inscrita en el registro mercantil, que sería el caso formal, cuando tenga un establecimiento de comercio abierto, ya tenga un negocio abierto al público, no necesariamente ese establecimiento tenga que estar inscrito en el registro mercantil, o cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. Entonces, en esa medida, vamos a decir que desde el punto de vista jurídico, pues todos son comerciantes porque ejercen, ya, en este caso estos dos, actividades desde el punto de vista permanente. ¿Listo? Eso es lo importante de esta situación. Que lo ejerce de manera permanente y pública. Su actividad comercial. Entonces se entiende que es una persona que realiza, digamos, de manera permanente, no ocasional, su actividad mercantil. E está inscrita en la... Y la segunda persona que está inscrita en la Cámara de Comercio. Esta persona ya se entiende que tiene como tal una empresa. ¿Por qué? Porque ejerce su actividad de comerciante a través de un establecimiento de comercio. ¿Ya? Es una persona natural y tiene un establecimiento de comercio. Y vamos a decir, un establecimiento de comercio es un bien. ¿Ya? Y por otra parte tenemos las personas jurídicas. ¿Ya? Las personas jurídicas tienen entonces otra modalidad que es una creación de una ficción legal, nos dicen las normas, de darle características de una persona natural a un grupo de personas, ¿ya? A una organización. En este caso encontramos para materia comercial dos tipos de personas jurídicas. Las personas jurídicas unipersonales, ¿ya? Que en este caso se trata de una persona que fracciona su patrimonio con el propósito de dedicarlo exclusivamente a temas comerciales, mercantiles, y la SAS, que es una sociedad que, aunque parezca ilógico, se puede ser de una persona. ¿Listo? En este caso, o en ambos casos, la persona fractura su patrimonio, ¿ya? Supongamos que este es el patrimonio de la persona, activos y pasivos, y saca un pedazo de este patrimonio para convertirlo, ¿ya?, en una persona jurídica independiente. ¿Listo? Ya sea cuando yo creo una SAS de una sola persona, una sociedad de una sola persona, o a través de la modalidad de la empresa unipersonal. O Profe, las personas... en eso, Cuénteme. ¿para qué hacen eso de las SAS unipersonal? O sea, ¿para qué fragmentan? Así. Lo que pasa es que, ¿cuál es la situación? El comerciante, pues, tiene un capital destinado exclusivamente al comercio. Pero si él queda mal o su negocio fracasa, él respalda con su patrimonio personal todas las deudas que adquiera. Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo hago un negocio a riesgo, pongámosle, mi patrimonio es de 200 millones de pesos. Yo cojo 100 millones y los saco para hacer un negocio. Pero si yo quedo mal, yo respaldo no solo con esos 100 millones, sino con la totalidad de mi patrimonio. Entonces, ¿qué surge en ese sentido la necesidad para el comerciante? Poder fraccionar su patrimonio y poder independizarlo de su patrimonio personal. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través... Profe, ¿eso es lo mismo Cuénteme. que embargar? No. No. El embargo es otro tema diferente. El embargo es cuando quedamos mal y pagamos, pues se nos llevan nuestros bienes. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Venga, les explico desde un principio para no confundirnos allí. Nosotros todos respaldamos nuestras obligaciones con nuestros bienes presentes o futuros. ¿Ya? Esa es una facultad que está establecida en la ley y que nos dice así, se llama la prenda general de pago a los acreedores.
toda obligación que yo adquiera en la actualidad, pues se va a respaldar en los bienes que yo tenga dentro de mi patrimonio. Así funcionamos todas las personas. Pero si yo soy empresario, ya nació pues en la necesidad en la historia de que el patrimonio personal, digámoslo, el que tengo dedicado a mi familia, no se mezcle con el patrimonio empresarial. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de estar fusionados, como sucede, ¿ya? En estos casos, en estos tres casos. Entonces, si mi negocio fracasa, pues yo voy a respaldar las deudas de mi negocio con todo mi patrimonio completo, ¿ya? Todo mi patrimonio respalda la deuda que yo adquiero. Pero si yo lo que quiero es que mi patrimonio comercial se dedique exclusivamente a la empresa y que no comprometa mi patrimonio individual, pues entonces lo que debo crear es una persona jurídica. El tema de cómo nacieron las personas jurídicas es una carreta larga que me lo sé en ese momento, pero no tenemos el tiempo para contarlo. Pero en la legislación colombiana, pues está la ley 222 del 95, que crea la empresa unipersonal, y la ley 1248 del 2008, que crea lo que es la sociedad por acciones simplificadas. ¿Y qué es lo que crea esa posibilidad de que una persona, ¿ya?, pueda fraccionar su patrimonio para crear una persona jurídica? Entonces, esta persona natural comerciante ya deja de existir, entre comillas, porque se crea otra persona independiente con un patrimonio independiente que va a realizar una de las actividades. Y él ya respalda o resguarda su patrimonio personal para que luego no se confunda y en caso de que quiebre su negocio, ya no vayan los acreedores a perseguirle su patrimonio personal. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Listo. ¿Qué sucede allí? Entonces, y vale la pena advertirlo, ¿no? Esa teoría de la personalidad jurídica y el fraccionamiento del patrimonio, hay que tenerlo en cuenta que cuando se trata de negocios ilícitos, ya cuando la empresa se dedica a situaciones prohibidas, como narcotráfico, financiamiento de grupos al margen de la ley, corrupción, el Estado puede quitar el velo, se llama la teoría, ¿no? Levantamiento del velo empresarial e ir a perseguir el patrimonio de los socios. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta ese punto. Por otra parte, están las personas jurídicas pluripersonales, ¿ya? ¿Y cuáles son las personas jurídicas pluripersonales? Aquellas que se crean por una gran cantidad de personas, ¿ya?, que buscan, de dos o más personas, pues, crear una sociedad, ¿ya?, que va a ejercer esas actividades comerciales. Hay varios tipos de sociedades, las voy a nombrar acá. La sociedad colectiva, ¿ya? La sociedad colectiva se identifica por ser una sociedad de personas, así se denomina, ¿no? Todas son compuestas por personas, pero en materia de sociedades encontramos dos tipos de sociedades: sociedades de personas y sociedades de capitales, y mixtas. Las sociedades de personas tienen una particularidad, y es que los miembros de esas sociedades responden con su patrimonio personal también, ¿ya? O sea, no se crea ese fraccionamiento que vemos acá de la empresa unipersonal o la SAS unipersonal, sino que es de tal magnitud la importancia de esas personas dentro de la sociedad que, con el fin de darle, digamos, confianza a sus futuros clientes o usuarios, pues ellos responden con su patrimonio personal. Es una sociedad muy especial. ¿Por qué? Porque se utiliza eventualmente o generalmente para el tema de las sociedades familiares, ¿ya? ¿Cómo identificamos la sociedad colectiva? Cuando dice, por ejemplo, Guerrero, Ruano y hermanos,
¿ya? O herederos de fulanito de tal. Y la identificamos por esas siglas, ¿ya? Hermanos, herederos o hijos. Entonces, es los apellidos de los que lo integran o los nombres y la palabra hermanos o la palabra hijos o la palabra herederos de, ¿ya? Entonces, es una sociedad muy específica, muy especial. Luego siguen las sociedades en comandita. Las sociedades en comandita son unas sociedades de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque hay unos socios gestores que son y responden como socios colectivos, ¿ya? Ponen sus nombres, y unos socios capitalistas que aportan exclusivamente dinero, ya sea en cuotas de interés o en acciones. Por eso hay dos tipos de sociedades en comandita: la sociedad de comandita simple y la sociedad de comandita por acciones. Por ejemplo, aquí en Pasto se me viene José Plutarco Cuéllar, sociedad en comandita simple, ¿ya? ¿Quién es José Plutarco Cuéllar? El dueño de los almacenes y el Hotel Cuéllar, ¿ya? Entonces ellos son una sociedad en comandita donde hay unos socios fundadores o unos socios colectivos o unos socios gestores que se denominan y unos socios capitalistas. Y también está la sociedad en comandita por acciones, que lo que cambia es la forma de representación del capital. En el uno son partes de interés y en el otro son acciones. Está la sociedad de responsabilidad limitada, que esta sí es exclusiva de capital, ¿ya? De capital. ¿Por qué? Porque responden exclusivamente por el monto que tienen en su sociedad. Entonces yo saco de mi patrimonio 10 millones de pesos, los aporto a la sociedad y solo respondo por esos 10 millones de pesos. No importa lo demás, ¿ya? Pero la sociedad limitada tiene una característica y es que solo puede ser conformada hasta por 25 personas, ¿ya? Y de mucha confianza. Entonces, en caso de que se vaya uno de los socios y los demás no estén de acuerdo en comprarle su cuota, la sociedad se acaba, por ejemplo, ¿ya? Así como para darles datos muy, muy puntuales sobre ese tipo de sociedad. La sociedad limitada es una sociedad de capitales porque solo se responde por la plata aportada, pero tiene unas restricciones de manejo desde el punto de vista del ingreso y salida de los socios, porque es o está basada en relaciones de exclusiva confianza. Está la sociedad anónima, SA, ya que esta sí es una sociedad netamente de capital. ¿Por qué? Porque esta sociedad no importa quiénes sean sus socios, sino el capital que ellos representan dentro de la compañía, y allí se aporta, digamos, únicamente los recursos y se designa ya a unos administradores para que se encarguen del negocio. De aquí para acá, todas estas sociedades, por ejemplo, la administración de la misma está dada a sus socios. Se trata de personas, digamos, que, ya está acá, perdónenme, se encargan exclusivamente de su propio negocio, o al menos está destinada para que se realice de esa manera, ¿ya? La sociedad colectiva, netamente relaciones de confianza o de familia. Las sociedades en comandita, relaciones de familia o amistad íntima, pero también con capital externo. Y la sociedad limitada, que es capitales y confianza. Y la SA, ahí sí no me importa quiénes sean sus socios, lo que me importa es la plata, por eso es anónima, ¿ya? Y ahí se coloca en el nombre, es la definición de la empresa, por ejemplo, Ecopetrol SA, Grupo Bancolombia SA, ¿ya? Allí no importa quiénes sean sus miembros, allí lo que importa es la plata. Y la última que ingresó, que es la Sociedad de Acciones Simplificadas, que es una sociedad por acciones, como la SA, ¿ya? O la sociedad en comandita, pero simplificada, es decir, que no requiere una gran cantidad de requisitos para poder ponerse en funcionamiento. Es la sociedad ahorita por excelencia, porque antes, para crear una de estas sociedades que ustedes ven acá, colectiva, en comandita, limitada o SA, yo necesitaba hacer escritura pública, como está vigilada por la Superintendencia de Sociedades, la mayoría, pues todas están vigiladas, pero estas tenían que hacer un resto de requisitos para poder entrar, por ejemplo, si voy a aportar un bien o voy a un bien inmueble, por ejemplo, entonces obligatoriamente me tocaba solicitar
unos inventarios, unos avalúos aprobados por la superintendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida, era muy restrictivo la creación de empresas como persona jurídica porque demandaba demasiado gasto. Ahora vino la SAS con la ley 1248 del 2008 y dijo, no, tranquilos, presenten documento privado con ciertos requisitos, hagan autenticarlo en notaría, regístrenlo en la Cámara de Comercio y quedó la sociedad. ¿Listo? Estas son las sociedades tradicionales. ¿Cuál sería la diferencia entre la SA y la SAS, por ejemplo? Aparte de las formalidades de constitución, que esta nos requiere, por ejemplo, revisor fiscal, ¿ya? Que esta requiere mínimo 5 socios, esta de acá, ¿ya? Requiere mínimo un socio. Que esta de acá tiene unas complejidades en la votación para toma de decisiones. Esta de acá no las tiene unos quórum básicos. Bueno, y una cantidad de situaciones que la hacen ahorita la sociedad ideal para crear por su facilidad en la Constitución y su facilidad de funcionamiento. Y hay una por acá que generalmente en clases de derecho comercial siempre se pasa inadvertida, que es creada por la ley 818 del 2003, si no estoy mal, ¿ya? Que tiene que ver concretamente con la Sociedad de Transformación Agropecuaria, la SAT, ¿listo? O la Sociedad Agrícola de Transformación, que se denomina acá, que es una sociedad que por su naturaleza se parece mucho a la sociedad limitada, ¿ya? Pero está dedicada exclusivamente a actuaciones de transformación agrícola, ¿ya? Entonces, somos varios pequeños productores de la región, nos queremos asociar para formar empresa, para poder transformar nuestros productos y poderlos vender. Entonces, la ley contempla la sociedad por acción, agrícola de transformación, que nos permite acceder a algunos beneficios incluso que da el gobierno, participar de proyectos para poder realizar nuestra actividad agropecuaria. ¿Vale? Entonces, existen varios tipos de empresas, ya sea, en este caso, como persona natural o como persona jurídica. ¿Por qué? Porque cada una de estas ejerce actividades económicas organizadas a través de establecimientos de comercio. ¿Listo? Entonces, es equivocado el juicio según el cual una empresa es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque en materia comercial, ya, la empresa está relacionada con estos dos factores, ¿ya? El empresario, que es un comerciante, quien tiene entonces un establecimiento de comercio para ejercer una actividad económica organizada, que es la que vemos aquí. ¿Listo? Pero así como hay actividades económicas organizadas, la ley también excluye algunas actividades que no son comerciales. ¿Como cuáles? La adquisición de bienes para consumo doméstico. Así yo venda lo que me sobre, ¿ya? Si yo compro unos tapabocas con destino a mi uso personal, pero me sobran unos y me da por venderlos, eso no me convierte en comerciante, ¿ya? Porque el fin primo fue el consumo doméstico. ¿Listo? Tener en punto ese tema. Todo lo que tiene que ver con el arte, ¿ya? La producción y la venta de obras de arte por su autor y la enajenación de las mismas por su autor no son actividad comercial. Todo el tema de la contratación estatal nos dice lo que hacen los empleados públicos para los fines del servicio. Todo lo que tiene que ver con el escenario de la contratación estatal no son actividades de comercio. Y esta es importante.
¿ya? La venta, digamos, de los productos agrícolas por los agricultores o ganaderos, perdón, que hagan de sus productos sin transformación industrial, ¿ya? Entonces, que no hagan la venta a título industrial o que no hagan la venta de productos transformados, porque si lo hacen a escala industrial o lo hacen ya con el producto transformado, entonces ya se consideran actividades comerciales. Y la prestación de servicios de las profesiones liberales, nos dice la norma. ¿Y qué es esto? Pues las profesiones que no requieren título habilitante para ejercerse. Ya, digamos, no requiero constituirme en empresa para poder ejercerlo. El abogado, el contador, el médico no necesitan montar empresa para poder entregar o desarrollar su actividad comercial. Esas no se consideran comerciales. Y sobre este punto es importante advertir una situación, que si este comerciante o este de profesión liberal, que fue algo que ya vimos cuando hablamos de la muerte del empleador, realiza su actividad a través de una formalidad empresarial, es decir, está inscrito en Cámara de Comercio, ¿será o no será mercantil la actividad que realiza? ¿Qué creen ustedes? No entendí la pregunta, profe. O sea, dice que, bueno, pongamos otro ejemplo. Un artista pinta sus cuadros, ¿ya? Y los quiere poner a la venta, pero él lo que hace es montar una galería de arte y va y se inscribe en Cámara de Comercio. La norma nos dice que no es mercantil aquella que es la enajenación de estas por su autor, las obras artísticas. Pero si él ya lo hace a través de un establecimiento de comercio, ¿será o no será comercial? Entonces la pregunta es obvia, ¿no? Sí es comercial. Entonces, si bien la ley excluye, ¿ya? Excluye estas actividades, si las mismas se realizan, y lo dice aquí la norma, por una empresa, pues son comerciales. Pero si no se realizan por una empresa, ¿ya? Entonces son no comerciales. Profe, ¿y las Cuéntame. entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones? Pero es que ellos no serían empresa, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Pero es importantísima la pregunta que usted me dice. ¿Son personas jurídicas? ¿Ya? Todas las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas. Están acá, ¿vale? Pero no son, digamos, empresa. Y venga, y me interesa, no me quería como alejar del tema, pero permítanme, yo pongo aquí una presentación que yo veo con los de Introducción al Derecho de Administración, pero únicamente una diapositiva que me parece importantísimo que ustedes la tengan presente. Es que mire, lo que uno mira, lo que en administración se mira en 4 semestres, ustedes lo pretenden ver en un semestre en mercadeo. Es que hay que replantear ese escenario. Entonces, para la malla curricular, porque es muy apretado, deberían independizarles esto. Entonces, miren, acabo de copiar acá una presentación. Entonces, hay distintos tipos de personas jurídicas. Las institucionales, ¿ya? Que son, digamos, la nación, el departamento, los distritos, los municipios, los establecimientos públicos, entes autónomos universitarios, es decir, universidades públicas, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas sociales del Estado, son personas jurídicas de derecho público, institucionales, sin ánimo de lucro. Asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas, iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, partidos y movimientos políticos, instituciones educativas, sindicatos, etcétera, 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 que no tienen ánimo de lucro, y las personas con ánimo de lucro, que son las sociedades comerciales. Y aquí nos faltaría una,
que ya la dijimos acá, ¿ya? La empresa unipersonal. ¿Listo? Entonces, lo que distingue en últimas a una persona no comerciante de una comerciante es el animus lucrandi, el ánimo rei, decían los romanos, ¿ya? Tiene que ver con el ánimo de lucro. ¿Listo? ¿Cuándo estoy ante una persona comerciante? Cuando realiza actividades con ánimo de lucro. Ah, pero es que una persona natural o una persona jurídica, una fundación, por ejemplo, puede comprar bienes para arrendarlos. Entonces la pregunta es, ¿la actividad deja de ser comercial porque la realiza una entidad sin ánimo de lucro? ¿O esa fundación se convierte en comerciante? ¿Qué creen ustedes? Eso. El negocio, la actividad es comercial, pero la persona jurídica o la persona no se convierte en comerciante, ¿ya? Entonces, si existe el conflicto jurídico dentro de ese negocio, pues entonces se resolverá por las normas comerciales, pero eso no convierte en comerciante a la fundación. ¿Qué es lo que lo convierte en comerciante? Que lo que reciban de recursos por el arrendamiento o venta de esos bienes lo distribuyan entre sus socios, ¿ya? Pero no es el caso de las fundaciones, no es el caso de las corporaciones, no es el caso de las asociaciones, porque ellos pueden vender bienes, porque ellos pueden ejercer actos de comercio, pero con el ánimo de nutrir o cumplir un fin social que no tiene por fin la distribución de utilidades. Esa sería la gran diferencia entre estos, ¿ya? Ninguno de estos que ustedes ven aquí, ¿ya? Distribuye sus utilidades entre sus socios. Estos de acá sí, ¿ya? Porque tienen ánimo de lucro. Esa es la gran diferencia entre una actividad. Esa es la conclusión, mejor dicho, de estas actividades mercantiles, que tienen como fin lucrar al comerciante. ¿Listo? Bueno, me devuelvo acá. Entonces, yo sé que puedo ser empresa como persona natural, ya inscribiéndome en Cámara de Comercio como persona natural y registrando un establecimiento de comercio. También puedo crear una empresa unipersonal, ya sea a través de una SAS o una empresa unipersonal propiamente dicha, o asociarme con terceras personas para crear una sociedad comercial y ejercer empresa. Entonces, ¿qué dijimos que era empresa? Una actividad económica organizada, todas estas actividades que vimos acá, ¿ya? Que realiza el comerciante, el empresario, a través de un establecimiento de comercio. Entonces, esa denominación de establecimiento de comercio nos lleva a un punto que se denomina los bienes mercantiles, ¿ya? Y esos bienes mercantiles son, digamos, la herramienta que tiene el comerciante para poder desarrollar esa actividad. Y son dos: los establecimientos de comercio y la propiedad industrial. El establecimiento de comercio no es el local comercial, yo ya se los había dicho, ¿ya? Es un conjunto de bienes de toda clase que le sirven al comerciante para desarrollar esa actividad comercial. Y vamos a ver la importancia de ese denominación de establecimiento de comercio. Y la propiedad industrial, que tiene que ver concretamente con la protección de unos bienes inmateriales que hacen parte del establecimiento de comercio. Eso está aquí, mejor dicho. La propiedad industrial está dentro de esto, que lo que buscan es reprimir la competencia desleal, ¿ya? Y ahí es importante porque ustedes, como profesionales de mercadeo,
pues entran a hacer gala de ese ejercicio de esa propiedad industrial. Ustedes aprovechan todos estos conceptos para posicionar, por ejemplo, una marca, para posicionar, por ejemplo, un producto. Entonces, cuando realizan eso, están haciendo gala de la propiedad industrial y eso tiene un valor significativo dentro de los bienes que tiene el comerciante para desarrollar su actividad. ¿Vale? Es importante que ustedes lo sepan que en el tema de propiedad industrial, las normas colombianas ya hicieron un paso al costado frente al derecho comunitario. ¿Qué es el derecho comunitario? Pues la legislación de la Comunidad Andina de Naciones que busca proteger ya algunos y estandarizar algunos sectores. Entonces, en materia laboral, ya lo habíamos mencionado, la Comunidad Andina de Naciones ya tiene regulado todo el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En materia comercial hay varias situaciones, pero para nuestro caso nos interesa es todo lo que tiene que ver con la Comunidad Andina de Naciones. ¿Ya? La decisión 486, hay unos libritos, unas guías muy interesantes, muy buenas ahí en internet para el que quiera consultar sobre eso. Hoy vamos a hacer como un breve abrebocas nomás de este tema. Entonces, adentrándonos en el punto del establecimiento de comercio, vamos a decir que es una unidad económica, ¿ya?, que se entiende como un todo de los bienes materiales e inmateriales que sirven al comerciante para realizar su actividad. Los materiales, fácil. Los materiales son las mercancías, el mobiliario, el local comercial es un bien material que hace parte del establecimiento. Los equipos, etcétera. ¿Qué es material o corporal? Todo lo que yo puedo apreciar con los sentidos. Puedo mirar, tocar, probar. ¿Ya? Es material. Y los inmateriales o incorporales son unos bienes que son valorados en dinero, que no los puedo apreciar, no los puedo palpar directamente, ¿ya?, pero representan un valor importante en el ejercicio de la actividad comercial. ¿Cómo qué? La enseña, nombre comercial y las marcas, ¿ya?, las invenciones, creaciones industriales, los contratos de arrendamiento del derecho de local comercial. Entonces ahí decimos, bueno, y si yo arrendo un local, ¿cuándo me pueden sacar esos derechos derivados del contrato de arrendamiento de local comercial? Hacen parte de esos derechos inmateriales del comerciante. El derecho a impedir la desviación de la clientela y la protección de la fama comercial, que tiene que ver con todo el escenario de competencia desleal, y todos los derechos y obligaciones que tengamos en materia comercial, ¿ya? La plata que me deben, las facturas que tengo por cobrar, etcétera, etcétera. Todo hace parte de esto. ¿Qué otros derechos inmateriales hay sobre el establecimiento de comercio? Los contratos de trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Los contratos de trabajo son un derecho que está en el establecimiento de comercio. ¿Por qué? Porque es una relación que yo ya tengo con unos trabajadores que me están dando una fuerza de trabajo que está representando unos ingresos a mi compañía. Entonces, existen materiales e inmateriales. E insisto, miren, el local comercial hace parte nomás de ese establecimiento de comercio. Hay unas reglas básicas sobre el establecimiento de comercio, ¿ya? Y es que cuando yo voy a hacer cualquier transacción con él, yo requiero obligatoriamente tener en cuenta varias situaciones. Primero, que en materia comercial, ¿ya? Y aquí creo que me devuelvo a una presentación anterior, me excuso, ¿ya? Juega muchísimo lo que son las obligaciones del comerciante. ¿Por qué? Porque yo no necesariamente tengo que crear un establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio para saber que tengo un establecimiento de comercio. Pero, digamos, desde el punto de vista legal, todo comerciante tiene unos deberes, ¿ya? El primer deber que establece la ley es matricularse en el registro mercantil.
el registro mercantil, digamos, hemos dicho, lo que hace es una situación de publicidad, ¿ya? De que todos los actos del comerciante sean un libro abierto, que cualquier persona pueda acceder a la información de un comerciante. Y es gratuita. Por ejemplo, ustedes van a Cámara de Comercio o mandan un correo y solicitan las actas de reuniones, los estados financieros y todos los estatutos de una empresa ya constituida y se los entregan. Antes tocaba pagar el valor de la impresión. Ahora usted lleva un CD o una memoria USB y le graban todo gratuitamente. ¿Por qué? Porque esa información es libre, ¿ya? Esa información es pública. Para eso es el registro mercantil, para dar confianza. Entonces, por eso se habla de la formalidad empresarial. ¿Para qué? Para que las personas reporten su información y sean un libro abierto frente a las transacciones de comercio. Como tal, entonces yo debo inscribir todas las informaciones que realice como comerciante, todo el tema contable. Pero ¿a qué me iba con el tema del establecimiento de comercio y que me hizo acuerdo de regresarme a esta presentación? Es el de la contabilidad, ¿ah? La contabilidad en el comercio tiene un papel fundamental, ¿ya? No por el tema tributario solamente, porque uno debe pensar, bueno, sí, porque en eso le cobran los impuestos. Pero eso tiene una correspondencia manifiesta como cuando ya vamos a hacer negocios con establecimientos de comercio. Miramos rápidamente estas, por ejemplo, conservar la correspondencia, ¿ya? Y las personas tienen la obligación de guardar su correspondencia mercantil hasta por el término de 10 años, por ejemplo. O anunciar ante el juez competente cuando está ante cesación de pagos, es decir, cuando se está ante la quiebra, y evitar actos de competencia desleal. Serían como las obligaciones generales del comerciante. Y nos vamos a concentrar en este y en este. ¿Y por qué les digo que es tan importante el tema del establecimiento de comercio? Porque muchos comerciantes cometen una mala práctica, ¿ya? Que es reportar indebidamente el valor de lo que realmente vale el establecimiento de comercio. Y aquí, cuando yo constituyo un establecimiento de comercio, la norma nos exige que debe haber un balance general e inventario certificado por contador público, ¿ya? Y sobre ese valor se realiza la venta, la permuta o la donación de un establecimiento de comercio. ¿Y por qué es tan importante el tema de la contabilidad? Porque si hay inexactitudes, ¿ya? Se genera entonces solidaridad entre quienes participen de un negocio. Y se los voy a expresar, ahorita pude haber dicho algunas cosas confusas, pero se los voy a expresar con un ejemplo real. Un muy afamado restaurantero de la ciudad, ¿ya? Es una familia que tiene restaurantes por todo lado. Ellos son famosos por tener restaurantes aquí en Pasto. Cada uno de los hermanos tiene un restaurante. Era dueño de un restaurante, no de lujo, ¿ya? Pero sí donde vendían buenos corrientazos que todo el mundo conocía y la gente iba a almorzar allí, iba al fin de semana allí, etcétera, etcétera. Ese establecimiento de comercio en la realidad costaba aproximadamente unos 200 millones de pesos. Pero estaba reportado por el valor de 10 millones de pesos en Cámara de Comercio. Este personaje tenía unos problemas de disipación, digamos, se endeudaba muchísimo para montar otros negocios a veces, pero no siempre le iba bien porque tenía pues unos problemas ahí personales. Y el negocio empezó a quebrar. ¿A quebrar en qué sentido? En que empezaba a tener demasiadas deudas. Antes de que él se quebrara, lo que hizo fue vender el establecimiento de comercio. Entonces, primer concepto, una unidad de bienes activos y pasivos. ¿Ya? El establecimiento de comercio contempla todo eso.
Entonces, la persona que se lo compró le dijo, listo, yo le doy 40 millones de pesos, me quedo con el establecimiento, pago las deudas, ¿verdad? Y ya, yo me quedo con él. Y él dijo, bueno, listo, se lo vendió. Él recibió en materialmente 40 millones de pesos por el establecimiento de comercio. La persona que lo compró asumió las deudas, pero en Cámara de Comercio llevaron el balance general y el inventario por solo 10 millones de pesos como estaba certificado. El nuevo dueño ya empezó a pagar las deudas y levantó el restaurante nuevamente. Lo puso otra vez en órbita comercial. Al ver que el restaurante estaba muy bien, el antiguo dueño decidió recuperarlo. Y fue con una muy graciosa, podría decir uno mentiras, desde el punto de vista jurídico, a decir que lo habían tumbado porque el establecimiento de comercio no costaba 10 millones como aparecía en Cámara de Comercio, sino que costaba 200 millones y que entonces le debían el excedente, que él reconocía haber recibido 40, pero que ese establecimiento de comercio valía 200, y que entonces o le devuelven el negocio o le pagan el excedente. ¿Ya? Bajo un presupuesto de que el negocio en papel costó 40 millones de pesos, en Cámara de Comercio costaba 10 millones de pesos, pero que en realidad era un negocio de 200 millones de pesos. Y como en la contabilidad reportada en Cámara de Comercio no se había reportado las deudas por más de 150 millones de pesos que eran, entonces lo habían engañado. Hay una figura que se llama la lesión enorme. Cuando usted paga más del doble por una cosa, ¿ya? Se llama la lesión enorme y puede pedir que le devuelvan su plata y devolverle el producto. ¿Qué sucedió en ese caso? Entonces, ¿ustedes creen, tenía razón o no tenía razón? Entonces, ahí dice Marianela, ¿no? Yo creo que lo compró legalmente el restaurante. Pues allí donde viene el papel de la contabilidad. Le dice, ya, en este caso se presume mala fe cuando la persona no hace las cosas bien. Entonces, la persona que lo compró bajo un balance de 10 millones de pesos y se entiende que son 10 millones de pesos. Luego, quien se lo vendió, asumiendo una posición equivocada, con una contabilidad de 10 millones de pesos, entonces no puede exigir ahora que ese establecimiento de comercio cuesta 200 millones para exigir que se lo devuelvan o, peor aún, que le paguen el excedente. Entonces, allí se demostró la mala fe, pero sobre todo se puso en evidencia la regla de la contabilidad. Y esto tiene importancia porque si yo deseo vender mi negocio, pues voy a hacer un negocio simulado para ahorrarme unos impuestos, pero eventualmente me va a causar ya perjuicios. Por ejemplo, ¿qué tal si el juez hubiera sido de la posición de que en serio se vendió por debajo del precio razonable y en consecuencia tenían que devolverle o pagarle el excedente? Y hubiera condenado en ese caso a la persona que lo compró. Pues le hubiera tocado, además de haber pagado las deudas, los 150 millones, pagarle nuevamente 150 millones de pesos. Entonces, miren la importancia de la contabilidad y su papel preponderante en el comercio. Por aquí, por ejemplo, yo sé tener unos ejemplos, pero se nos va el tiempo. A las 3 tengo otro compromiso sobre cómo los establecimientos de comercio, por ejemplo, uno mira
estos 3 bares se quedan en la avenida Absalón, uno que quedaba debajo de Absalón y el Terracelo. Ya, el que más reportan el establecimiento de comercio es Absalón, por ejemplo, 12 millones de pesos. El Terracelo que debe costar unos 500 millones de pesos mínimo, eso por encima de todo lo que tiene ese bar. Dice que reportan como un establecimiento de comercio de 6 millones de pesos, si no estoy mal, o de 12. Entonces, uno se da cuenta allí que a veces el comerciante pone de presente ciertos valores, ¿ya? Pero para ahorrarse unos pesos de impuestos, pero cuando ya se genera un tema de pagos, ¿ya? Entonces, o de ventas o de transacciones con el establecimiento, hay problema. Otro punto es el tema de la responsabilidad solidaria. En el mismo ejemplo que les coloco, supongamos que había una deuda formalmente constituida de 50 millones, pero en Cámara de Comercio parecían solo reportados 10. Cuando hay irregularidades, nos dice la responsabilidad solidaria, es decir, que ahora el acreedor no solo le puede cobrar al nuevo dueño, sino al anterior también. ¿Por qué? Porque ambos están mintiendo en Cámara de Comercio. Entonces, también genera ese tema. Como es un conjunto de bienes, cuando yo voy a vender el establecimiento de comercio, pues tengo que hacer una información previa a los acreedores, si los hubiera, hacer una publicación en un diario de alta circulación nacional, y si ya no hay oposición, después de 2 meses ese negocio queda saneado, es decir, ya no hay este problema de la solidaridad. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, las repercusiones del establecimiento de comercio. Está el tema de los derechos derivados al contrato de arrendamiento de local comercial. El Código de Comercio regula precisamente en el establecimiento estos derechos. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento del local comercial difiere con cualquier otro contrato de arrendamiento. ¿Y por qué? Porque cuando yo arrendo un local, sencillamente después de 2 años yo le he dado valor, ¿ya? Esa es la importancia, digamos, desde un punto de vista de una colocación de marca o colocación de productos o de mejora, digamos, desde un punto de vista de la imagen comercial de un empresario, porque se supone que toda esta actividad que se realiza puede llegar a tomar repercusiones económicas, como cambiar un sitio que antes era desolado y peligroso, pero se establece ahí un buen local comercial, mejora, ¿ya?, el contexto del área, valoriza el local comercial y en consecuencia pues se generan unos derechos para el empresario, porque no puede ser que solo el empresario tenga que pagar el arrendamiento sin tener derecho a unas situaciones. ¿Cuál es el primer derecho? El derecho a renovación automática, ¿ya? ¿Y cuándo se da ese derecho? Cuando el comerciante lleva ocupando por al menos 2 años un local comercial con el mismo establecimiento de comercio. Entonces, si yo llevo 2 años, tengo derecho a renovación automática, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el dueño del local ya no me puede sacar porque sí, únicamente ya se le vuelve unas causales específicas. ¿Cuáles? Cuando el contrato se está incumpliendo, cuando necesitan el local para vivienda del dueño o para un negocio del dueño, pero que sea diferente al establecimiento de comercio que funcionaba allí, o para reparación, reconstrucción, demolición o construcción de local comercial, ¿ya? Entonces, si yo llego a ocupar un establecimiento de comercio, pues definitivamente un local comercial, por ejemplo, por 2 años ya no me pueden sacar por la simple expiración del tiempo del plazo pactado, sino en virtud de estas causales que ustedes ven aquí, ¿ya? Muchos preguntan y dicen, bueno, yo soy dueño de un local comercial, veo que le va muy bien al que se lo arrendé y yo quiero que me lo devuelva, ¿ya? Y me lo devuelva, ¿por qué? Porque quiero montarme un negocio propio allí. Listo. Pero yo no puedo como dueño montar un negocio de la misma actividad económica en el mismo local comercial. ¿Por qué? Porque estaría realizando una práctica de
competencia desleal, ¿ya? Porque era un derecho de ese comerciante de que se devuelva el negocio, el local, pero para una actividad económica distinta. Es decir, llega a generar restricciones en el derecho de propiedad del dueño del local. ¿Cuánto podría demorarse ese dueño? Pues 6 meses, ¿ya? Si yo ya no quiero continuar con el contrato, pues tengo que darle un desahucio mínimo de 6 meses al comerciante, que es el tiempo que considera la norma necesario para poder trasladar todo el escenario e informar a los clientes de que hubo un traslado de local. Si estamos ante un caso de reparación, reconstrucción, demolición y construcción de local, nos dice la norma, tiene derecho de preferencia. ¿Y eso qué significa? Que si lo va a volver a arrendar, al primero que tiene que ofrecérselo es al que estaba en el local. Si a mí me sacan del local comercial, ya, sin que se reúnan estas condiciones, pues tendrán que indemnizarme a mí en perjuicios. ¿Listo? Tengo derecho a subarrendar hasta el 50% del local y puedo ceder el local o el contrato se cede automáticamente cuando cambia de dueño. ¿Ya? Hay casos en los cuales, digamos, el dueño del local lo vende y el nuevo dueño dice, qué pena, entréguemelo porque ahora ya soy el dueño. Ese contrato se acabó. Falso. Cuando el local se vende, el contrato de arrendamiento se cede automáticamente por ley. ¿Ya? Es importante tener en cuenta esto. Y estos derechos son de orden público, es decir, que no se pueden negar ni pactar que no se tengan en cuenta. A veces los dueños de los locales son vivos, pues, de colocar cláusulas ahí leoninas que dicen que renuncian a estos derechos. Para proteger al comerciante, ha dicho el código, son derechos de orden público que no se pueden negar. Así como en el derecho laboral son irrenunciables, en este caso para el comerciante, este derecho derivado del contrato de arrendamiento también es irrenunciable. ¿Sí está claro? Bueno, ya eso no hay problema. Cuénteme, Marianela. Mire, el tema de los arrendamientos es complejo en materia de arrendamiento porque no tiene norma que lo regule, ¿no? En materia de vivienda urbana, sí hay una norma que establece cuál es el aumento máximo que se puede hacer sobre un contrato de arrendamiento. Pero se supone que los contratos pues no van a aparecer eternos, estancados, sino que se van a incrementar de acuerdo con el tiempo. Y ese valor de aumento pues debe ser proporcional, ¿no? por normas, digamos, por interpretación. Y podría decir que es equivalente al índice de precios al consumidor, no podría ser por más, ¿ya? Sin embargo, esa es una de las estrategias que utilizan los dueños de locales para aburrir a los arrendatarios, ¿no? De subirle exageradamente el valor de un local cuando es el comerciante que lo ha ocupado quien le ha dado valor a ese local. Esa es la realidad, ¿ya? Como les digo, por aquí un estudiante irónicamente me decía, mire, o sea que si yo le arrendo a una señora para que venda empanadas y luego se convierte en un súper restaurante, entonces ella me valorizó la casa o el local. Claro que sí, ¿ya? Él lo decía de manera irónica, pero sí, pues si se convirtió en una súper empresa de empanadas reconocidísima, entonces pues le da valor. Pero si usted me dice, ¿puede aumentar los costos del arrendamiento? Lo importante es dejar claro las reglas de cuánto va a ser el incremento en el contrato. Si usted va a arrendar local comercial, decirle, quiero una cláusula que diga que el incremento va a ser máximo 1 punto, 2 puntos el IPC o hasta el IPC, ¿ya? Para que no haya luego un exceso de atribuciones por parte del arrendador que busca pues
sacarlo. Lo cierto es que en caso de discrepancia sobre el valor, pues podrán irse a pleito, o si ya lo va a sacar, pues el desahucio será mínimo de 6 meses. ¿Listo? Bueno, rápidamente, en 2 minutos. La propiedad industrial tiene que ver, digamos, con unos escenarios importantísimos para el comerciante, ya que tienen que ver o que hacen parte de la denominada propiedad intelectual. ¿Ya? En él se encuentran los derechos de autor, que hacen parte más de las obras artísticas o literarias o de musicales, y todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial, que están los signos distintivos y las creaciones nuevas. Los signos distintivos son estos 5 que miramos acá: la marca, la enseña, el nombre comercial, la indicación de procedencia y la denominación de origen. Por lo contrario, las creaciones nuevas tienen que ver con creaciones de fondo y creaciones de forma. Bueno, voy a pasar acá muy rápidamente porque no alcanzamos a ver esto, a ver las clases de marcas que encontramos. ¿Ya? Existen marcas figurativas, marcas nominativas, mixtas, colectivas, de certificación y de productos y servicios. En general, pues las marcas tienen que ver con un signo visual o figura o combinaciones de letras, dígitos y números que buscan representar el producto o la empresa, ¿ya? Entonces, la figurativa, pues es un signo o figura. Las nominativas tienen que ver con letras o números legibles. Las mixtas, pues, una figura y marca nominativa, como lo que estamos viendo aquí. Una marca colectiva son que identifican características comunes. Por ejemplo, esta es una marca nominativa, colectiva de todos los productores de café. Las marcas de certificación, que son las que se dan para certificar la calidad o características de un producto o servicio. Y las marcas de productos y servicios, que identifican un producto o un servicio. Entonces aquí hemos puesto Coca-Cola, que sabemos identifica un producto o un número de productos, o Bancolombia, que es una marca que representa servicios. Sobre las marcas, pues diremos, no debe haber parecidos o que induzcan en error o que induzcan en situaciones, o no puedo usar, por ejemplo, circunstancias que afecte el prestigio, que utilicen temas de personas de comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Digamos, debe evitarse el tema de la competencia desleal. Se otorgan por una duración de 10 años renovables y su registro se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Otros signos distintivos son el lema comercial, digamos que es una palabra o frase que complementa una marca. Por ejemplo, esta que hemos puesto, nadie lo hace como Frisbee lo hace, es una enseña, un lema comercial. La enseña o rótulo es el signo que identifica un establecimiento. Entonces, la marca es Unicentro, ¿ya? La marca es Unicentro, marca de unos centros comerciales. Pero cada establecimiento de comercio, cada centro comercial tiene un signo distintivo diferente, ¿ya? Como aquí nosotros distinguimos, por ejemplo, ese Mr. Pollo que queda en la Catedral, dice Mr. Pollo Cream. Él se distingue de los demás, ¿ya? Y tiene una enseña o rótulo comercial. Y el nombre comercial es el que identifica la actividad económica a la empresa o el empresario. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, yo he hecho una relación con esto, ¿ya? En lo que es marca, rótulo y nombre comercial. Miren, Pedro Gómez S.A. es la compañía o la constructora que hace los unicentros. La marca Unicentro, que es una marca que está registrada, y las enseñas o rótulos comerciales. ¿Ya? Entonces tenemos 3 situaciones que son diferentes, pero confluyen dentro de un mismo establecimiento de comercio, digamos, son bienes que representan dinero,
y que, por ejemplo, ustedes en su ejercicio profesional son los encargados de posicionar esta situación. ¿Qué es lo que busca proteger estos signos distintivos, como son las marcas, como son los lemas, como son las enseñas, los nombres comerciales? Proteger al comerciante de la competencia desleal. Cuando alguien utiliza un tema de estos para inducir en error o engañar a otra persona, a un usuario, pues definitivamente lo que está haciendo es incurriendo en competencia desleal y yo puedo acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio a formular una acción correspondiente. ¿Listo? Existen otros dos signos distintivos que tienen que ver con la indicación de procedencia y la denominación de origen, ¿ya? Que nos habla de dónde procede un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, este signo que ustedes encuentran aquí, que es muy común para nosotros, es el que identifica que el café viene de Colombia, el café que se está vendiendo, así la marca sea europea, estadounidense, ¿ya? Pero que el producto viene de Colombia. Y la denominación de origen indica que es original, ¿ya? De allá. Entonces, toda su producción, su empaque, todo se hace en el país. Aquí tenemos la denominación de origen protegida de Colombia, que indica que esto es un producto propio de Colombia. O los cafeteros también tienen esta, que dice café de Colombia, pero como denominación de origen, ¿ya? Porque muchas veces este aparece en productos hechos o empacados o transformados en otro lugar, pero con materia prima colombiana. Es lo que identifica, por ejemplo, la indicación de procedencia de la denominación de origen. Y finalmente el tema de las creaciones nuevas tiene que ver, digamos, con temas de creaciones, digamos, que no sean obvias y que sean susceptibles de aplicación industrial, como cuáles, las patentes, ¿ya? Que es ese invento nuevo que le va a generar un plus o una diferencia frente a su competencia para el caso del comerciante, que sería una creación nueva de fondo, ¿ya? O de forma, digamos, cuando no es como tal el invento, sino los planos o los dibujos industriales que llevan a ella, ¿ya? Que llevan a una patente. Entonces, se tratan de creaciones, ¿ya? Que van a dar. Estas se otorgan por 20 años, renovables. Y los modelos de utilidad son invenciones que buscan mejorar un producto. Por ejemplo, el clásico modelo de utilidad fue a quien se le ocurrió colocarle a las impresoras de tinta unos tóneres adicionales, unos tóneles, digamos, con unas mangueritas que ingresaban al tóner y así evitar estar comprando cartuchos que eran excesivamente caros. Entonces, Epson, si no estoy mal, fue la primera empresa que creó ese sistema y lo patentó, y luego ahora hasta se hace de manera artesanal. Uno lleva una impresora de tinta a donde arreglan impresoras y ya le colocan ese sistema. Pero digamos, lo patentaron como modelo de utilidad. ¿Por qué? Porque la impresora ya estaba creada, ya estaba inventada la impresora de tinta. Pero ellos, ¿qué hicieron? Colocaron esos tarritos de tinta con las mangueras, lo hicieron funcionar y le dieron una mejor utilidad. ¿Ya? Por eso ellos son los líderes en el mercado de estas impresoras que se recargan. ¿Listo? Bueno, señores, pues muy de afán. Hay muchas cosas que ver. En todo caso, les agradezco muchísimo por haber estado atentos. Entonces, en el transcurso del día de hoy, más tardar mañana, yo les cargo en su plataforma la distribución de los talleres con los grupos para que se realice el tema de lo que se llama el taller. ¿Listo? Y le pido por favor, Marianela, si logra mandarle un mensajito a la doctora María Alejandra para que le envíe ese acuerdo académico, revisar. ¿Listo? De todas maneras, si es necesario que hagamos otra actividad, pues eso lo discutimos. ¿Listo? Cuénteme. Buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita. Usted Cuénteme. dice que de pronto para realizar otra actividad era un examen con selección múltiple, ¿cierto? Sí, sí, un quiz ahí en la plataforma, en Moodle. Ya. ¿Y
¿Qué opciones nos darías? ¿El taller y el examen? Sí, ¿Los el dos? taller, o podríamos hacer otro, sino que digamos, me gusta la idea de Mauricio, digamos, de que hagamos otro trabajo como una exposición, pero el tema de la exposición es que el tiempo ya se nos fue. Ya Ah, podríamos bueno, dejar, bueno. dejamos otro taller, pero sí tendríamos que ponernos de acuerdo si lo hacemos sobre temas que se nos quedan por fuera aquí en el derecho comercial. eh, pero digamos, sí es importante como que uno pueda ilustrar las bases de lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Pero si ya no se puede, no se puede. Entonces, sí me gustaría revisar ese tema del acuerdo y de aquí a mañana nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Para dejar claro. Listo, Pero el profe. taller laboral va, ese va como sea. ¿Listo? Bueno, ok, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, con mucho gusto. No le escucho, Mauricio. Ah, perdón, el micrófono se me olvidó. Profe, quería preguntarle si, ¿qué era lo que le había pedido, los talleres que usted me había dejado y se le olvidó, creo? No, yo sí le mandé, ¿no? Entonces le mandé mal. A ver, déjeme, yo lo reviso ahora. Porque al ¿Listo? correo no me llegó nada. A ver, ahorita lo reviso. ¿Vale? Vale, profe. Ya le confirmo. Bueno, entonces mañana, pues yo me estoy comunicando, le estoy molestando a Marianela para confirmarles el tema del taller. ¿Listo? Vale, Bueno, profe, que esté muy bien, entonces, hasta bueno, luego. si tienen, hasta luego. Que tienen alguna duda, pues la resolvemos. Aunque esto lo hemos pasado, digamos, muy rápido. Bueno, que estén muy bien. Pasen buena tarde entonces. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Informe urgente.